a su casa tras supuestamente matar a su novia, asegurando que no sabía qué había pasado. Pero luego vino la bomba. Lo que los fiscales dicen que le preguntó a ChatGPT después del asesinato y antes de llamar al Le preguntó a ChatGPT, no te digo, pues. Ahí quedó. Ahí quedó ya, papi. Bueno, sigamos viendo. 911. Hola, hola, mi gente, ¿cómo estamos? Saludos desde aquí, desde el salón de los secretos, desde el laboratorio. Estamos dentro de mi cuarto, haciendo empezando le vamos a decir serie de streaming. En pocas palabras, vamos a empezar a ver unos videos que están en YouTube. Vamos a reaccionar. No precisamente a reaccionar. No lo quiero. Bueno, va a ser video reacción para poner claro. Pero voy a evitar dar mi. Bueno, daré mi opinión. Trataré de dar mi opinión. Pero la verdad que no voy a. No es necesario para mí. Sinceramente, la verdad que solo quiero ver porque las situaciones de la vida de ciertas personas o de personas, de muchas, de todas las personas, yo no estuve ni antes ni durante, entonces, de esa situación que vamos a ver o de situaciones que vamos a ver en esta serie de videos que vamos a ver juntos. Entonces, de repente, pues, el dar mi opinión da de más, sinceramente, porque aparte de que no me gusta dar mi opinión de ciertas cosas o de vidas de que, como te vuelvo y repito, no tengo ni la idea, explico, de que ni antes ni mientras pasó lo que de repente la noticia que por la que miramos o por la que es se hizo famoso esa persona, ¿no? Y vamos a dar este ejemplo de este primer video, este jugador de fútbol americano que hizo un contrato de 4 años de más de 10.000 millones de dólares o algo así, no sé, 1 millón de dólares, no sé cuánto en realidad, que me puse a calcularlos y hasta yo mismo me volví loco de la cantidad de dinero que recibió en 4 años este hombre. Y bueno, qué decirte, sí, vamos a ver a este chico, en realidad, porque creo que soy mayor que él, que se volvió loco, en pocas palabras. Cometió actos y cosas así en el que de repente pues se delató solo, se delató solo. Y hoy en día como está la tecnología pues mucho peor. Entonces vamos a pasar, vamos a cambiar de pantalla ahorita. Este es el chico. Y vamos a empezar, acá está, mira, es un jugador de fútbol americano. Triste el caso, ¿no? Deportista con mucho futuro en el deporte y bueno, y mucho dinero. Pero bueno, vamos a ver. Corre video. Trataré de pausarlo más que todo para que no, porque lo estoy transmitiendo en YouTube, ¿eh? Pero en realidad estoy haciendo un multi-streaming para TikTok, para YouTube, Facebook, Twitch y Kik, y Instagram de repente cuando puedo tomar los cortes bien. Entonces, bueno, qué decirte. Em, Seguimos. Vamos a darle play. Ah, para decirlo aquí, esta es la página de donde estoy. Este es el canal de YouTube. ¿Eh? Se llama Lance Criminal Network en español. Vamos a, mira, yo estoy seguido y vamos a darle clic al video. Este video no tiene, hace 12 horas fue publicado. Entonces es muy reciente el video, el caso, porque en realidad es muy interesante. Sinceramente, qué lástima cómo se desperdicia la vida, ¿no? No sé si es el dinero, no sé qué es lo que pasa, pero bueno, tristemente estos casos de estos chicos o de estas
jugadores de fútbol americano. Will Smith sacó una película enfatizando esas situaciones que pasan ellos. Y de repente, pues, ese tipo de películas, la de Will Smith, sacándolo de todas las cosas que pasan en su vida y cosas así, por ejemplo, ese tipo de películas, a personas como yo que tengo cero de entendimiento del fútbol americano, allá ando tengo abierta la ventana y se me tira un mosquito. Em, sigo. Eh, Will Smith en esa película resaltó mucho o dio mucho a entender la situación que pasan ciertos jugadores de fútbol americano. Entonces, creo, o puede ser de que uno de esos síntomas le dio a este chico, sinceramente, porque no tengo explicación, no tengo, no sé. Como vuelvo y lo repito, trataré de no dar mi opinión porque no estoy en sus zapatos, en pocas palabras. Entonces, dar mi opinión es, mm, no. Entonces, el estar en sus zapatos ya sería otra cosa, o ser su amigo, o escucharlo antes de tener todo eso que ha tenido. Pero bueno, play. Tenemos nuevos y sorprendentes detalles en el caso del exjugador elegido en la primera ronda de la NFL, ahora acusado de asesinato. Por primera vez, una sala escuchó lo que Darren Lee dijo a la policía al llegar a su casa tras supuestamente matar a su novia, asegurando que no sabía qué había pasado. Pero luego vino la bomba. Lo que los fiscales dicen que le preguntó a ChatGPT después del asesinato y antes de llamar al Le preguntó a ChatGPT, no te digo, pues. Ahí quedó. Ahí quedó ya, papi. Bueno, sigamos viendo. 911. Seguimos el caso, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Eligieron a Darren Lee en la primera ronda del draft de la NFL 2016 y firmó un contrato de 4 años por unos $10 millones. Así Buah, luce Lee, 10 ahora tras una millones de reciente dólares, audiencia. espérame. ¿Escuchaste? Vamos a darle de nuevo para atrás. Brother, 4 años, 10 millones de dólares, brother. Huela gran. Escuchámoslo de nuevo. Así luce Lee, ahora tras una reciente audiencia en la corte. Según WNS, está esposado, lleva uniforme de preso y está detenido sin fianza. Lee está acusado de matar a su prometida, Gabriela Perpetuo, el 5 de febrero, en su casa cerca de Chattanooga, Tennessee. 5 de febrero. Estamos a 11 de marzo. Más de un mes, aproximadamente más de un mes. Esta madre. Qué cagada de chico, ¿no? Bueno, sigamos viendo el video. Ella tenía solo 29 años. Su obituario muestra fotos de ella trabajando como enfermera y pasando tiempo con su familia y amigos. La familia presentó una demanda civil por muerte injusta contra Lee por 50 millones, revelando lo que creen ocurrió en la casa donde ella murió. Antes de hablar de esa demanda, debo explicar lo que recién supimos sobre lo que Lee supuestamente dijo a las autoridades ese día de febrero en su casa. RCP en progreso, Snow Conway. Snow Conway, Al Snowyal, mujer, 29 años. Imagen de la grabación de la cámara corporal presentada en la audiencia preliminar de Lee en el condado de Hamilton, Tennessee, según Deloitte VC. En esta imagen, Lee habla con un primer respondiente en su patio, aún con parte del equipo de la NFL. Ahora, Lee, Un consejero. Uno parte del equipo del fútbol americano. Él, como consejero, tenía hasta un consejero. Bueno, no sé si fue por la situación que pasó ya, que estaba viviendo ya en ese momento, o ya lo tenía como parte del equipo, pero creo que como equipo de la NFL creo que tenía a alguien personalizado para él, creo, o alguien, los equipos de fútbol, creo, para estos tiempos, creo que hasta los de secundaria tienen ya ese tipo de personas, un consejero.
No sé si cada uno personal, o uno para todo el equipo, pero si fues uno para todo el equipo, wow, pobre, pobre cabeza para estar escuchando tanto o estar metido en tantas cosas. Pero bueno, sigamos viendo. Este señor es parte del equipo de fútbol americano. Entonces, ya ahorita ya estamos viendo la cámara de la policía, ¿no? En esta imagen, Lee habla con un primer respondiente en su patio, aún con parte del equipo de la NFL. Ahora, Lee fue quien llamó al 911 y le dijo a las autoridades que no tenía idea de lo que le había pasado a Gabriela. Los fiscales mostraron 10 minutos del video de la cámara corporal en la corte. Según WTBC, Lee dijo en esa grabación: ella no estaba diciendo nada. Llamé al 911 de inmediato y pregunté qué pasaba. Pero luego los fiscales revelaron lo que dicen que son docenas de mensajes que Lee había enviado a ChatGPT y argumentan que esos mensajes son prueba de Bueno, que él sabía exactamente lo que le pasó a Gabriela es y que ahí que está, pues. supuestamente él es quien lo hizo. Antes de hablar de ChatGPT, debemos mencionar la Le, caída en desgracia de Darren Lee. Decir que cayó en desgracia es poco, le hizo las considerando preguntas todo lo a que tuvo a su ChatGPT de favor cómo la deshacerse de mayor ella y parte bueno, de su vida. Lee fue un destacado linebacker en Ohio State. linebacker. En 2015 fue el jugador más valioso defensivo del Sugar Bowl al vencer En el 2015, jugador del 2015. los Buckeyes a Alabama, logrando 7 tacleadas, 3 para pérdida y 2 capturas. Aunque no sepas de fútbol americano, esos números son impresionantes. Ese juego fue de los mejores partidos de los Buckeyes en 20 años, ya que ese año ganaron el campeonato nacional. En primavera, Lee ganó mucho dinero al firmar un contrato por más de lo que la mayoría ve en su vida. Lee fue la selección 20 Ahí del draft está, de la son cosas NFL que por los New York Jets llega a la y juega en cabeza el y mayor bueno, mercado mediático. qué Es decirte. millonario, pero su carrera profesional no fue tan buena como la universitaria. Solo duró un par de años en Nueva York. Algunos podrían llamarlo un fracaso. Cambiando de equipo por años, en 2019 ganó un Super Bowl con los Anduvo en equipo, bueno, esa es una de las, qué decirte, pues es como que te estés mudando y mudándote de cada lugar y que de repente hayas llegado a un lugar bonito o que te haya gustado independientemente, pero tengas que irte porque el contrato y las situaciones de la vida cambian. Entonces, aparte de las situaciones deportivas que puede haber pasado o las presiones deportivas que ha de haber pasado, bueno, sigamos viendo. Chiefs y también jugó con Raiders y Bills. Ahora, aunque no llegó a tener una carrera en la NFL digna del Salón de la Fama, seamos honestos, desde el punto de vista financiero, debería estar en una buena posición. Ganó más de 10 millones, pero su última temporada fue en Más de 10 millones. 2021. Y según los abogados de la familia de Gabriela, Lee no ha trabajado en 5 años. Aunque financieramente estaba cómodo, Lee ya tenía antecedentes legales y de violencia doméstica antes de este caso de asesinato. En Bueno, 2023 fue arrestado en el condado de Franklin, Ohio, por violencia doméstica al causar daño intencional. Finalmente, se declaró culpable de agresión y se emitió una orden de no contacto. Según medios locales, Lee fue acusado de golpear varias veces en la cara a una mujer. Ahora, en la audiencia más reciente, esta semana, ya tenía antecedentes de haber golpeado a otra mujer. Bueno, qué decirte, brother. Estás ya donde estás, donde tienes que estar ya. Ni modo. en Tennessee, donde enfrenta este cargo de asesinato, los fiscales informaron que Lee en realidad está en libertad condicional. Mientras hablamos, vinculado a un caso en Florida, donde fue acusado de agresión agravada con arma mortal. Ahora ya sabes un poco más sobre él. Es evidente Bueno, que tuvo muchas oportunidades, sí, pero sinceramente que también sí. un pasado problemático de violencia doméstica en el sistema legal. Ahora, pasemos al 5 de febrero y a lo que los fiscales aseguran Aquí comiendo tamarindos mientras miramos el video. ocurrió a Gabriela en esta casa del condado de Hamilton, Tennessee. La policía llegó como a la 1:30 de la tarde. La policía informó que Lee aseguró no saber qué le ocurrió a Gabriela, aunque ella presentaba graves lesiones que mencionaremos después. También es importante señalar que dijo que llamó al 911 de inmediato.
Los fiscales afirman que él explicó lo que pudo pasarle a Gabriela, diciendo que ella cayó por una puerta de vidrio de la regadera. La policía afirma que Lee envió esos mensajes a ChatGPT un día antes de contactar a las autoridades. Eso podría ser muy incriminatorio para Lee conforme avanza el caso. Según WTBC, los fiscales dicen que había sangre en varias habitaciones de la casa. Ahora, estas son fotos de la escena del crimen que se mostraron en la corte, y lo azul que ves ahí es donde las autoridades dicen que se encontró sangre en el piso, en las paredes. Los documentos judiciales indican que Gabriela presentaba varias heridas de arma blanca y moretones en cabeza y ojos. Había sangre en el inodoro y otras habitaciones. Hallaron sangre en el BMW de Lee y al parecer también en la cocina. Así que vamos a revisar estos mensajes de ChatGPT, porque como puedes ver aquí, solo con la evidencia forense que los fiscales dicen tener, la historia de Lee, de que supuestamente atravesó una puerta de vidrio de la regadera al caer, eso no parece tener sentido en este momento. Y luego está lo que hizo el día anterior en ChatGPT, que la fiscalía presentó esta semana. Ahora, los fiscales argumentan que Lee usó el chatbot como asesor legal para supuestamente encubrir una escena del crimen y saber qué decirle a las autoridades. Uno de esos mensajes decía: "No sé qué hacer. Mi prometida hizo su locura otra vez y ahora está muy mal. Me despierto y ella tiene los ojos hinchados. Yo no hice nada, fue autoinfligido. Ella se apuñaló, se cortó el ojo, no sé, pero no despierta ni responde. ¿Qué hago?". Ahora, aunque mientras lees eso, Lee está tratando de argumentar que Gabriela se hizo esas heridas a sí misma. Es importante recordar que, según los fiscales, él envió esto un día antes de llamar al 911. Ahora, los fiscales afirman que ChatGPT respondió: "Esto es lo que debes decir", sin mostrarlo como un problema con la policía. ¡Oh! ChatGPT va también al bote, bro. ChatGPT va al bote. Lee enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y está detenido sin fianza en Tennessee. La familia de Gabriela demandó a Lee por homicidio culposo, exigiendo $50 millones según la denuncia. Gabriela sufrió, cito, lesiones corporales graves, incluyendo, pero no limitándose a, traumatismo contundente en la cabeza que resultó en una lesión cerebral severa, fractura de la columna cervical, cuello, múltiples heridas punzocortantes y de apuñalamiento en el pecho, abdomen y pierna, abrasiones y moretones extensos en el lado izquierdo de su rostro y marcas de mordidas humanas encontradas en el cuerpo de la fallecida, consistentes con una lucha física violenta y una agresión intencional. El juez, después de esta audiencia de causa probable, determinó que existe causa probable para que este caso avance y ahora, según se informa, será presentado ante un gran jurado. Ahora nos acompaña Rich Schonstein, abogado litigante, para hablar sobre el caso y su posible rumbo. Gracias por estar en Law and Crime. ChatGPT es una herramienta nueva para muchos. Sé que a menudo hablamos de mensajes de texto en casos como este, pero en realidad, según los fiscales, estamos viendo a un acusado que recurrió a ChatGPT para preguntar qué hacer en esta situación. ¿Qué piensas de ese desarrollo? Bueno, es interesante. Sabes, hemos visto durante varios años pruebas clave en forma. Está rico esto tamarindo. Bueno, lo que iba a decir, sinceramente, el que haya encontrado ChatGPT es la tecnología de hoy en día. Que lo que antes las películas o series ya daban ideas de qué hacer o qué situaciones nos daban opciones, o nos abrían la mente. Las películas o series solo han servido para abrir las mentes de aquellos psicópatas que han hecho ciertas locuras. Pero sinceramente esto, que lo haya hecho de esa manera, bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice él. Formato electrónico. Y en muchos de estos casos escuchamos sobre mensajes de texto, escuchamos sobre correos electrónicos y escuchamos sobre búsquedas en Internet, porque tenemos casos donde los sospechosos, ya sabes, buscaron en Internet cómo limpiar después de un cadáver, ¿verdad? Google. O algo así. Sí. Antes era para Google. mí esto es lo mismo, pero con la nueva tecnología, él supuestamente no
ahí está lo que había. Bueno, digamos. Hizo una búsqueda en Internet. Supuestamente le hizo una pregunta a ChatGPT. Y si lo ves también, es, ya sabes, lo que él buscó según lo que entendemos. No admitió culpa, pero como los mensajes de texto y otros datos, puedes obtenerlos de un teléfono o computadora. Hacía estas preguntas un día, antes de llamar al 911. Cuando ves qué tan fuerte puede ser la evidencia en su contra en este caso, solo ese hecho por sí solo, aunque no sea, ya sabes, no es la parte de la evidencia forense de esto, pero algo no coincide entre la línea de tiempo que él dio a las autoridades y lo que dice ChatGPT. ¿Qué piensas mientras los fiscales arman el caso contra Darron Lee? Bueno, creo que es muy útil para la fiscalía. Primero que nada, contradice directamente la historia que él le contó a las autoridades cuando llegaron. Eso altera la línea de tiempo y contradice lo que él le dijo a las fuerzas del orden. Así que eso es un problema. Refleja planeación y posible conciencia de culpa. Es una prueba Ule, muy condenatoria. ule, Falta ule. presentar el resto de la evidencia. Los fiscales deben mostrar todo su caso. Pero preguntarle a la IA sobre esto definitivamente da una mala imagen. Sin duda, no es su primera vez ante la ley. En 2023, enfrentó cargos de violencia doméstica en Ohio. Los fiscales 2023. afirman que seguía en libertad condicional por otro caso de agresión en Florida. Tuvo un incidente en Nueva York en 2017 con los Jets. Así que esta es una persona que ha enfrentado acusaciones y también se ha declarado culpable de violencia doméstica en el pasado. ¿Cuánto de eso podría ser presentado si esto va a juicio? Como sabes, si los fiscales quieren presentarlo como alguien que ha sido violento en el pasado, hay pruebas en el expediente y él se ha declarado culpable de agredir a una mujer en casos anteriores. Bueno, eso establecerá una batalla clásica sobre actos previos de mala conducta, donde los fiscales querrán presentar conductas similares o relacionadas que supuestamente ocurrieron anteriormente. Y la defensa argumentará que eso no es admisible porque es muy perjudicial en el juicio y no es relevante para la cuestión de si él mató a esta persona en particular en esta fecha en particular. En ninguno de esos otros incidentes mató a alguien. No sirve para mostrar un modus operandi. Solo busca mostrar sus tendencias violentas, aunque creo que la defensa dirá que eso no basta para presentarlo como prueba. Así que vamos a tener que entrar en más detalles sobre cuáles fueron exactamente esos actos, cuáles eran las circunstancias y cuál era el estado de cualquier acusación en esas situaciones. Pero esa será una batalla probatoria previa si el caso llega a juicio. Mencionas la batalla con la evidencia. En cuanto a ChatGPT, si un jurado escucha y lee los mensajes presentados en la audiencia de causa probable, eso podría ser muy negativo para Darren Lee y su defensa. ¿Qué opciones tiene un abogado defensor? Con algo como ChatGPT, para intentar excluir eso como a veces vemos. Tal vez sea un mensaje de texto, tal vez sea una búsqueda en Internet que un abogado defensor intenta excluir. ¿Qué tan difícil es realmente lograr que eso se descarte en casos como este? No veo cómo lograr que esa evidencia sea descartada. Esa es la comunicación del acusado sobre las circunstancias de la muerte de esta persona en una computadora. No creo que esa evidencia sea excluida. No es confidencial. No está protegida de ninguna manera que yo pueda imaginar. Mientras puedan establecer, supongo que tienen que establecer la autenticidad. Tienen que probar que sacaron esto de una computadora y que realmente es él, y pueden demostrar que realmente era él. Ese sería el reto. Si logran superar ese obstáculo con un experto en computadoras, no veo cómo excluir esa evidencia. Ule. Mira a Darren Lee, era linebacker. Eso es como choques de autos en cada partido, varias veces, tanto en la universidad como en profesionales. El público está muy consciente de lo que es la ETC. No creo que eso se haya mencionado hasta ahora, pero veo posible que la defensa plantee ese argumento si pueden probarlo. Quiero decir, presentar una condición médica. Si la evidencia es tan condenatoria y no es un caso de quién lo hizo, supongo, ¿qué se debe hacer? Si creen que es posible, tendrían que pasar por ese proceso y un jurado lo escucharía. Bueno, ahora estás hablando de algo como una defensa por demencia, y las leyes estatales varían en ese aspecto. Pero, para ir al grano, la defensa por demencia es que tienen un defecto mental que les impide realmente distinguir entre el bien y el mal, o saber que las acciones que estaban tomando eran incorrectas.
Y según tengo entendido, supongo que la ETC podría llevar a eso en ciertas circunstancias. Pero de nuevo, necesitarías un testimonio de expertos muy sólido para llegar a ese punto. Para poder presentar una prueba adecuada de eso, que el tribunal te permita presentar esa defensa ante el jurado. No he escuchado que vayan a hacer eso. Creo que hasta ahora la defensa no está admitiendo que él sea la persona que cometió este delito o que siquiera haya sido un delito. Su versión es que ella misma se lo hizo o simplemente sucedió. Debes superar ese obstáculo y luego la defensa podría alegar demencia, aunque no sé si tengan pruebas suficientes para respaldarlo en este caso. Sé que la encefalopatía traumática crónica solo puede confirmarse tras la muerte al examinar el cerebro. Cuando se trata de él como figura, ya sabes, este es alguien que tuvo todas las oportunidades del mundo. El público sabía que su primer contrato fue de 4 años por 10 millones, más de lo que la mayoría gana en su vida. En algunos de estos casos, cuando hay pruebas contundentes contra un acusado, ¿qué tanto importa la historia de la persona e incluso el hecho de humanizar la figura del acusado cuando se trata de casos de asesinato como este? Si eres parte de la defensa, querrás hacer eso si el caso va a juicio porque él es jugador profesional de fútbol americano. Entonces, la suposición del jurado va a ser que él tiene tendencias violentas porque el fútbol americano es un juego violento, ¿verdad? No lo digo despectivamente, yo veo fútbol americano. A veces aprieto los dientes y me pregunto, ¿de verdad debería estar viendo esto? Pero lo hago, ¿verdad? Es un juego violento y las personas que lo juegan y él jugaba como apoyador. Esa es una persona que golpea a otros para ganarse la vida violentamente y trata de tirarlos al suelo. Así que contar una historia más complicada sobre sus antecedentes, su crianza, tratar de establecer quién es como persona sería... Es lo que yo decía, que estar juzgándolo o estar dando mi opinión sin saber su trasfondo o lo que ha vivido esa persona antes de cometer esos actos es vergueado. No es fácil para mí, pues, decirlo de esa manera. Entonces, sí, fantástico lo que está diciendo él. Sigamos escuchando lo que dice el especialista. Una buena jugada por parte de la defensa para tratar de fortalecer su caso. Él solo está acusado de este asesinato. La defensa no ha admitido que lo haya hecho. Como decíamos, su versión de los hechos es que él se despertó. Realmente no sabe qué pasó y ella simplemente estaba en esa condición. Por otro lado, está la fiscalía. No han confirmado si buscarán la pena de muerte, aunque Tennessee la tiene. En este punto, todavía lejos de un posible juicio, ¿qué tipo de maniobras están ocurriendo tras bambalinas entre la defensa y la fiscalía? Porque puedo ver que la fiscalía ciertamente tiene la ventaja de decir, bueno, la pena de muerte es una carta que ellos tienen. Pero al mismo tiempo, tienes a la defensa argumentando posiblemente que él no es la persona que hizo esto. Sí, yo pensaría, supongo que tendría que haber algún tipo de negociación en algún momento. Quiero decir, esto me parece un caso en el que la fiscalía podría descartar la pena de muerte si pueden obtener una declaración de culpabilidad. Es una especie de crimen pasional, aunque hay un argumento de que tiene tendencias violentas, pero esto no es... Es difícil llegar a la pena de muerte en un caso de una sola víctima como este, especialmente cuando el acusado conoce a la víctima. Quiero decir, todavía hay personas en los jurados de este país que realmente no creen que sea un delito golpear a tu esposa. Eso es desafortunadamente un hecho que debes considerar al procesar estos casos. Okay. Así que creo que tendrían algún tipo de negociación al respecto. Pero si él está afirmando, si está aferrado a este argumento de que no es él, de que no lo hizo en absoluto, no sé hasta dónde llegue esa negociación. La familia de Gabriela Perpetuo demandó por homicidio culposo por $50 millones. No sé cuál es la situación financiera de Darren Lee. No ha jugado en 5 años, aunque ganó mucho dinero como profesional. En este tipo de casos, donde la parte penal aún no se ha resuelto, ¿cómo, como abogado, cuantificas la cantidad por homicidio culposo que la familia está buscando en casos como este? Bueno, no me sorprende ver una cifra de $50 millones en esto. Es la muerte de una persona joven, posiblemente de manera violenta,
y obviamente tienes a un acusado potencialmente adinerado. No sé más que tú sobre su riqueza. Entiendo que estos jugadores de fútbol americano pagan a muchas personas de su salario durante años. Y tengo entendido que algunos de ellos no son muy buenos conservando el dinero, y algunos son excelentes Buenos. conservándolo. Mm, La bueno. liga ha mejorado educando a sus jugadores para conservar su dinero, así que no bueno, sé si él tiene escucha, dinero o no. Bien. Si fue intencional, si él asesinó, no hay seguro, ¿verdad? No hay ningún seguro que cubra eso, no hay nadie más. Realmente no veo ninguna manera, ningún camino para demandar a la liga o al equipo. Eso se consideraría si un jugador activo cometiera un acto violento, pero él ya está retirado. Así que le van a fijar una cifra alta y el caso quedará congelado en su mayor parte. Mientras se desarrolla el caso penal, porque él no tiene que testificar en el caso civil mientras tenga cargos penales pendientes en su contra, él tiene derecho a... Hasta, comenten ahí si hasta me parezco yo a él. Me da la nariz. Si me quedo yo aquí. Sí. Que no me- él tiene la mirada y saca un poco la bemba de abajo. Ujú. A ver. Estoy pelón. Entonces, acá me voy a poner más enfrente para que me enfoque más la cámara. Sigamos. la quinta enmienda. Normalmente los casos civiles esperan. Se presentan y esperan a que termine el caso penal. Así que hay muchas preguntas ahí. La primera es ¿cuánto dinero tiene realmente? Y luego puedes más o menos imaginar cómo sería esa negociación de acuerdo. Recuerdo cuando Darren Lee Lo jugó van en la a universidad y su breve paso por los profesionales. Y en zurrar. algunos de estos casos, no es la primera vez que vemos jugadores que parecen tener el mundo entero en la palma de su mano. Sí, La hombre, qué oportunidad de cagado. no tener que preocuparse por el dinero nunca más. Y luego son acusados de estos crímenes horribles. Alguien que viene de una familia adinerada, alguien que tiene todas estas oportunidades y que supuestamente parece haberlo tirado todo por la borda. Sí, no lo sé. O sea, tenemos muchos casos de asesinato donde hay acusados que no puedes entender por qué se pondrían en esa situación. Alec Murdaugh, ¿no? Ese caso de asesinato es importante. No era jugador de fútbol americano, sino un abogado muy rico y exitoso. Lo acusan de matar a su esposa e hijo. Nick Rayner, entiendo que puede haber problemas de salud mental, pero aparentemente tuvo todas las oportunidades. Sabes, esto se repite una y otra vez. Y sé que vemos mucha violencia por parte de los jugadores de fútbol americano. Y no lo sé porque nunca me he sentado a hacer las cuentas para ver si eso es estadísticamente desproporcionado o si solo estamos resaltando esos casos porque son casos famosos. Pero el punto es, el asesinato y otros crímenes son cometidos a menudo por personas de las que no puedes entender por qué harían eso. Y si Darren Lee hizo lo que se le acusa de haber hecho, no entiendo cómo cualquier persona bajo cualquier circunstancia podría haber hecho eso. Es incomprensible y eso solo lo puede responder un jurado. Y veremos cómo se desarrolla. Otro caso en el que pienso, por supuesto, es Aaron Hernández y cómo se desarrolló eso también en la NFL. Es un caso muy, muy triste. Mujer de 29 años falleció. Darren Lee está detenido sin fianza. Veremos qué pasa. Rich Owenstein, abogado litigante. Gracias por estar en Law and Crime. Me da gusto estar Lauren aquí. Cuídate. Crime. Eso sería todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora Bueno. también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez. All right. Bueno, como pudieron ver, pues triste el caso del chico, ¿no? Ni modo. Haber generado tanto dinero puede haber eso que haberte llevado a la ruina, al pobre este. Tristemente, dando diferentes testimonios, no testimonios, sino que el que dio no concuerda con lo que encontraron la policía. Entonces, aparte de que un día antes había contactado a ChatGPT para hacerle preguntas sobre
homicidios y cosas así. Ay, Dios mío, bueno, pero ni modo, así es esto. ¿Qué decirlo? Este es uno de varios videos que tengo en la serie de reaccionando a videos de la vida real. Es que ya no es necesario, hasta ya no es ni necesario ver novelas ni películas, porque las historias de la vida real que pasan por este, y este es uno de los canales en el que siempre los he visto y dije yo, bueno, ¿por qué no hacemos una serie de videos reaccionando a esos videos? Porque son impactantes. De esposas haciendo cosas y esposos, claro, haciendo cosas también, o madres haciendo cosas, o padres haciendo cosas, hijos haciendo cosas, hijas haciendo cosas. Uf, ¿eh? Tanto así de que es algo muy interesante porque eso me ha dado muchas pautas al comportamiento de ciertas personas desde que yo estoy niño, de ciertas maneras. El ver esos videos pues me ha dado unas situaciones en las que yo digo, ah, así es como creías que yo me iba a comportar, o así es como crees que yo me comporto, o así es como yo, o así como crees que yo me voy a comportar. Muchas veces, muchas situaciones con personas pude verlo de esa manera y pude ver sus ojos que decían de esa manera. Entonces, y eso me ha dado mucho de conocer mucho a las personas, ¿eh? De que, si tú tienes eso en tu mente, claro, ok, tenlo en tu mente, eres tú, no soy yo. Así es, así. Entonces, sí, gente, estamos viendo. Saludos. ¿eh? Aquí, Ricardo, Rich, por los que quieren. Chao, 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 chao.